Dice así, versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por esta porción que hemos leído. Yo te suplico que en este breve estudio igualmente podamos nosotros interpretar adecuadamente lo que aquí hemos leído y que las aplicaciones o puntos que llegue a mencionar sean conforme a tu verdad, para provecho de los que aquí escuchamos. Por eso suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y lo pedimos también confiando en la obra mediadora del Señor Jesús, en nombre de quien oramos. Amén. Amén. ¿Qué sucede aquí en el capítulo 10 que estamos leyendo? Y en esta porción que vamos a estudiar hoy. Bueno, les recuerdo que estamos viendo un discurso, ¿verdad?, del Señor Jesús para los 12 que Él escogió. Ya vimos cómo fue esa escogencia, es decir, no fueron hombres extraordinarios, más bien sorprende los hombres que Jesús escogió, siendo entre ellos muy diversos. También notamos cómo es evidente que aunque el Señor escogió a 12, no sabemos lo mismo de todos. Es decir, sabemos más de Pedro, más de Juan, luego Jacobo, y conforme vamos avanzando en la lista vemos que cada vez sabemos menos de esos hombres. A excepción del que siempre aparece de último, Judas, del que sabemos un poco más que en relación de muchos otros que aparecen, pero siempre aparece como el traidor, como aquel que entregó al Señor Jesucristo. Pero el Señor aún eso sabía de antemano. Cuando Él llamó a 12, Él siempre puso de manifiesto en sus palabras que Él sabía: no he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Esos son los términos que el Señor utiliza en Juan capítulo 6. El Señor sabía a quiénes había llamado, sabía quiénes realmente eran de Él y quiénes eran falsos. Pero en particular entre los 12, el testimonio es que 11 de ellos fueron fieles testigos de Cristo, con excepción de Judas. Las instrucciones que Él empieza a dar entonces son principalmente para ellos. Y como vimos, eso es importante a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos toman porciones de este discurso que es para los discípulos, pero estos 12 discípulos en particular, y extraen de inmediato como si fueran para situaciones de nosotros, que también nos podemos llamar discípulos de Jesús, pero ignorando el trasfondo de esto que se da aquí. Es decir, el Señor les da una misión específica, ¿verdad? Que vayan a las ciudades y prediquen el Evangelio, a lo cual también estamos nosotros llamados. Pero ¿cuál es la distinción? Que esta en particular era una misión dada a los 12. Por eso esas instrucciones de que no se prepararan, de que no tomaran alforja, que no llevaran 2 túnicas o 2 vestidos. O sea, esto no son instrucciones para, por ejemplo, para las misiones hoy. O sea, yo no voy a decir a alguien que va a salir al campo misionero diciéndole que no se lleve más de una mudada de ropa, que no se preocupe, que montes en el avión y allá encontrará quien le dé hospedaje, ¿verdad? Claramente no pueden ser maneras de aplicarlo. Pero sí el entender de que lo que ellos anunciaban es el mismo mensaje que nosotros anunciamos. Nosotros sí seguimos proclamando hoy que el reino de Dios ya llegó, que se ha acercado y que un día se consumará, que el reino de los cielos se ha acercado, y que cuando hablamos del reino de los cielos, la pregunta es: ¿y cómo son aquellos que son del reino y cómo puede ser uno parte del reino?
Y ese es el mensaje del Evangelio, que aquellos que son los enemigos son reconciliados por la obra de Cristo, de que Dios traslada a aquellos que están en la potestad de las tinieblas para que ahora estén en el reino de los cielos, en el reino de su Hijo. También vimos que de la misma manera la advertencia que aquí se da también sigue siendo una advertencia para hoy. Todos aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan deben de saber de que enfrentarán una condenación mayor. Hay juicio, hay un juicio. Pero el Señor también aclara que el juicio no será en ese sentido idéntico. No, Él dice que habrá un castigo que será más tolerable. ¿Y para quiénes será más tolerable? Para Sodoma y para Gomorra. Que cuando nosotros leemos, ¿verdad? En Génesis, sabemos cómo ellos recibieron el castigo de Dios. Pero no terminó ahí. O sea, el Señor está diciendo que aún queda un juicio para Sodoma y para Gomorra. Estoy haciendo todo este repaso porque eso nos va a ayudar a entender parte del texto que hemos leído acerca del juicio final y la realidad del infierno. Y el Señor dice, habrá un juicio que será más tolerable para los de esta nación. Entonces, nosotros en esta época podemos ver que de la misma manera que hubo ciudades que escucharon, y no solo escucharon, llegaron a ver a Jesús hacer las señales y prodigios, enfrentarán mayor condenación. De la misma manera nuestra generación, las personas de nuestros días. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa y fidedigna del Señor, diciéndonos, yo envié a mi Hijo, esta fue su obra, estas fueron sus palabras, todo aquel que crea en Él tiene vida eterna, y las personas no lo creen. Hay mayor juicio. También el Señor ha adelantado que habrá persecución, sí, por la causa de su nombre, pero en particular la persecución que leemos de los versículos 16 al 25, ¿para quiénes eran? Para los 12. O podemos decir para los 11, ¿verdad? Excluyendo a Judas. Y yo les dije, ¿verdad? En aquella ocasión, hace 2 semanas, que este texto se entiende mejor cuando usted lee el libro de los Hechos. ¿Quiere ver usted cómo se cumple? Vaya leyendo el libro de los Hechos. Ahí vemos nosotros cómo Jacobo fue muerto a espada por causa de Herodes. Vemos a un Esteban siendo apedreado, es decir, vemos persecución sobre la iglesia. Los vemos también hablando delante de las autoridades, ¿verdad? Como aquí el Señor también les dijo, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y vimos cómo Pedro defendió valientemente el Evangelio. Y cómo, ¿verdad? Los saduceos se llegaron a asombrar, pero cómo estos hombres sin letras, cómo estos hombres tan comunes pueden hablar con tal valentía. Bueno, era el Espíritu Santo, y así nos dice Hechos. Y Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, habló. Y lo mismo a Pablo. Pablo ante Agripa, Pablo ante Félix, Pablo ante Festo, Pablo ante el jefe de la Guardia Romana, ante las multitudes. Sí, Pablo tenía dones que el Señor le había dado, pero los discursos, ciertamente, que leemos de la manera en que él habló, era sin duda el Señor capacitándole por medio del Espíritu Santo para que hablara como convenía. Como les dije, este pasaje jamás puede tomarse para muchos que yo tendría que decir, en gran mayoría algunos charlatanes y otros definitivamente muy mal enseñados, que se paran frente a un púlpito y se atreven a decir de que no se han preparado, que ellos vienen a hablar de lo que el Espíritu Santo en ese momento les dé. Eso es chamacanería, eso no es realmente la aplicación de este pasaje. Eso no es una exposición seria de la palabra de Dios. Eso es tomar un pasaje y aplicarlo de mala manera. Sin duda, toda exposición, aún ese estudio que estamos teniendo, por eso oraba de esa misma manera, que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Seguimos reconociendo nosotros la necesidad del Espíritu Santo en la predicación, tiene que ser así. Nosotros debemos siempre rogar para que la predicación en los púlpitos de nuestras iglesias sean con el poder del Espíritu Santo. Pero jamás es utilizar esa realidad y esa oración para excusar la falta de preparación o un descuido en una responsabilidad tan solemne.
Y habrá repercusiones en la familia, sí. Y no voy a adentrarme más en ello, aparte de que ya estudiamos el pasaje, sino que también veremos que el Señor, a partir del versículo 34, retomará ese tema. Es decir, todo aquel que también desea ser seguidor del Señor, verá que habrá división. Y el Señor dice división aún en su propia familia, aquí como también lo adelantaba. Al final tuvimos un pequeño comentario acerca de ese aspecto escatológico que dice el versículo 23, ¿verdad? Que todo esto no iban ellos a acabar de recorrer las ciudades hasta que viniera el Hijo del Hombre. Y vimos cómo, dependiendo de la persuasión escatológica, es decir, de los últimos tiempos, pues este pasaje podía tomar diferentes interpretaciones. En mi caso, me limité simplemente a decirles de que definitivamente no significa que la segunda venida, lo que conocemos como la segunda venida del Señor, se llegó a cumplir cuando cayó Jerusalén. No, nosotros aún aguardamos la segunda venida. Pero que lo que aquí posiblemente se esté dando a entender es que en esa caída de Jerusalén en el año 70 vino el juicio de parte del Hijo del Hombre sobre la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a dejarlo ahí. Como les dije, más adelante tendremos más oportunidad, si el Señor nos da la vida, cuando lleguemos a otros capítulos de Mateo, de seguir ahondando en el tema. Ahora sí, entrando en materia, pero veamos la conexión, dice el versículo 26. Así que, ¿verdad? Es así que, de nuevo, es una partícula que debemos prestar atención porque nos une lo que se está diciendo antes. ¿Qué es lo último que entonces Jesús les dijo? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. ¿A quiénes no deben de temer? A aquellos que los acusaran de ser hijos del diablo, a ser hijos de Beelzebú. Más adelante, en Mateo capítulo 2, es una escena muy conocida. ¿Qué le llegaron a decir a Cristo? Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces Jesús les está adelantando, vean, si a mí me dicen así, ¿cuánto más no le van a decir de la misma manera a ustedes que profesan mi nombre, que dicen ser mis discípulos, mis aprendices, mis apóstoles? Si a mí ya me han acusado de ser del diablo, ¿cuánto más a ustedes? Pero el Señor le está diciendo, no los teman. Recordemos, la audiencia primaria, los discípulos. Y luego veremos cómo nosotros podemos extraer aplicaciones a nuestra vida. Pero el Señor le está diciendo que no los teman. ¿Por qué? En primer lugar, porque dice, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El Señor está diciendo, de una manera resumida, que anuncien el Evangelio sin ninguna preocupación. ¿Y por qué? Bueno, por la siguiente razón. Porque todos aquellos que se oponen serán puestos en evidencia. Será manifiesto quiénes son aquellos que se oponen. Y todos ellos enfrentarán un juicio. Y lo que yo les estoy diciendo no es para que se quede aquí en secreto. Es para que se diga públicamente. Entonces no teman las consecuencias. Abiertamente anuncien el Evangelio. Abiertamente anuncien que yo soy el Hijo de Dios. Ya llegaba el momento para que ellos fueran con ese mensaje. Porque claro, podía venir algún temor para ellos. Bueno, es que si al Señor le han llamado hijo del diablo, si es que al Señor ya lo han querido apedrear, ¿cuánto más no van a querer hacer lo mismo con nosotros? Pero el Señor les está diciendo, o sea, no tengan miedo, o sea, todos los que están en rebelión va a ser evidente, yo los voy a poner en evidencia. Todo lo que ellos tramen será puesto en evidencia. O sea, nada iba a ocurrir que estuviera fuera de la voluntad de Cristo. Particularmente, otra vez, viendo un ejemplo en los Hechos, hubo unos judíos que se juramentaron, diciendo, no vamos a comer hasta que matemos a Pablo.
Nosotros no sabemos porque Lucas no nos cuenta si se llegaron a morir de hambre o si qué hicieron con ese juramento. ¿Por qué no lo llegaron a llevar? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque resulta que el sobrino de Pablo estuvo ahí y escuchó la conversación. Lo que ellos tramaron en oculto quedó expuesto. El sobrino fue, habló con el jefe y aquel que querían matar más bien lo transportaron siendo resguardado por toda una escolta. De hecho, ahora que hago memoria, creo que Diego me ha hecho un comentario de que así era, que ese número de soldados, ¿verdad? Tenía una aplicación, o sea, como que ese número particular que nos menciona el libro de Hechos daba a entender que era la manera como que transportaban a, no sé si a la nobleza o algo así. Ahorita no voy a aventurarme porque la memoria me está traicionando, aunque sé que ahora provincialmente recuerdo que me habían hecho ese comentario, de que incluso hasta ese número no fue casualidad. El punto es, ninguno iba a poder poner la mano en alguno que fuera de Cristo si no era la voluntad de Dios. Y es lo que Cristo va a reforzar, ¿verdad? En los próximos versículos. Hablen abiertamente, hablen sin miedo. ¿Por qué? No solamente porque todos los enemigos yo los voy a exponer en público y porque todos los que son míos yo también públicamente los voy a reivindicar, estos son los míos, sino también porque lo más que ellos pudieran hacer es quitarles la vida física. Y no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman a los que pueden matar el cuerpo. Sí, primeramente he dicho a los discípulos, pero ¿cuánto realmente nos viene a nosotros, verdad? O nos conviene a nosotros recordar esas palabras. ¿Por qué muchos parecen vivir tan temerosos de tener un accidente, de que voy a morir, de una enfermedad? ¿Qué el Señor le está diciendo? No que por una enfermedad, no, de personas que realmente querían matarlo a usted por ser cristiano. De matarlo a usted por decir que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ya había venido. Y Cristo dice, no tema, lo más que pueden hacer es quitarle la vida física. Lo más que pueden hacer es matar el cuerpo. Más bien dirige nuestra atención hacia dónde nosotros debemos temer. Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este aquel? Dios. Ahora, hay algo aquí entonces interesante que debemos aplicar. Una idea que recientemente ahora muchos tendrán quizás fresco por exposiciones que se han dado en la iglesia, pero es esta. ¿Cómo suelen entender las personas el temor a Dios? Una de las explicaciones más comunes es decir, bueno, temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que es como un respeto a Dios, una reverencia. No, claro, a Dios se le debe respeto, a Dios se le debe reverencia. Pero el punto que vemos aquí, en las palabras de Cristo, es que el temor va más allá de simplemente la reverencia y el respeto también. ¿Cómo es su temor si usted supiera realmente que anda alguien ahí que le quiere quitar la vida? Yo le tengo mucho respeto, señor homicida, pero no me mate hoy. Yo le guardo mucha estima a usted, señor homicida. ¿Verdad que no es la manera? Usted andaría con miedo, buscando esconderse, con precaución. Sin embargo, parece que esta idea de ese temor que asociado con terror, con miedo, la hemos ido como poco a poco como apaciguando cuando hablamos del temor a Dios. Pero aquí Cristo dice, tema a aquel que puede destruirle a usted, no solamente el cuerpo, sino también el alma en el infierno.
Eso es de temer. Pero ¿cuánto necesitamos nosotros recordar la realidad que la Biblia nos pone cuando en efecto tenemos más miedo de que nos asalten, de que nos pase algo, a olvidar de que hay un Dios que no solamente tiene potestad sobre nuestro cuerpo, sino también sobre nuestra alma? Pero parece que a eso otro no le damos mente, no le damos una consideración debida. Ahora, ¿vive el creyente siempre con ese miedo y ese terror de Dios? No. Porque precisamente ha confiado en la obra de Cristo como aquel que lo ha reconciliado para con el Padre, y que esa ira que merecen mis pecados ha sido apaciguada. Pero eso no quiere decir que el cristiano entonces queda desprovisto del temor a Dios, sino que ahora puedo guardar ese debido temor, sí reverencia, sí respeto, pero siempre recordando que Dios es un fuego consumidor, siempre recordando que Dios tiene la potestad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dos paréntesis, dos asteriscos al mencionar esto. La primera es la siguiente: ¿qué es lo que Dios puede destruir? El alma y el cuerpo. Vean que no dice el alma, el cuerpo y el espíritu, o el alma, el cuerpo, la mente y el espíritu. El alma y el cuerpo. También de alguna manera ha llegado a ser prevaleciente en algunas congregaciones el entender de que el ser humano está compuesto como por tres o muchas otras partes. Lo más usual es escuchar que usted tiene un cuerpo, tiene una mente y que tiene un espíritu, o que tiene un alma y un espíritu. Pero realmente la enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros solo tenemos dos partes a nivel general. O sea, tenemos el cuerpo, físicamente hablando, y tenemos el espíritu. Cuando Dios crea a Adán, vamos rápidamente a ir a Génesis y buscar la cita para que tengan ahí. En Génesis capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 7, como bien acaba de decir el hermano Baltasar, o sea, ¿qué es lo que vemos que Dios sopla? Aliento de vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Físicamente, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué constituye entonces al ser humano como un ser viviente? Que tiene un cuerpo y que tiene un espíritu. Sí, hay pasajes que nos hablan de cuerpo y espíritu, hay pasajes que nos hablan de cuerpo y alma. A veces es que veremos que se tendría o se tiende a asociar cuando, como uno si quiere reafirmar más el aspecto emocional, hablar como el espíritu. Y si uno quiere reafirmar un poco más como ese aspecto analítico de pensamientos, hablar de la mente o el alma. Pero no son realmente cosas aparte. Sigue siendo un alma o un espíritu. Son palabras intercambiables. Solamente que a veces, como les digo, a veces el lenguaje quiere afirmar más como ese apelar a nuestras emociones o ese apelar a nuestros pensamientos. Pero nuestro ser inmaterial es uno, es el alma, es el espíritu. Simplemente que habrá otros pasajes que también hablarán de muchas otras partes para dar la idea de ese todo. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Son todas esas partes distintas. No, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? O sea, amen con todo su ser, con su cuerpo y con su alma. O podríamos decir con su cuerpo y con su espíritu. Pero para que no quede duda de que no está dejando nada por fuera, que es lo que enfatiza, ¿verdad? Esa forma de hablar. O sea, lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted cree. O sea, todo. Ame a Dios con todo y a su prójimo como usted mismo.
mandamiento que claramente ninguno de nosotros ha cumplido jamás de manera perfecta. Lo siguiente es que dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es el otro paréntesis? Está hablando aquí el Señor de una aniquilación. Lamentablemente, muchas sectas quieren proponer la idea de que no hay un infierno. Y para proponer la idea de que no hay un infierno, lo asocian con este lenguaje. Vea, es que el Señor dice que destruye, es decir, que deja de ser. Pero verdad que si usted lo lee completo no haría mucho sentido, porque si ya destruyó el alma y el cuerpo, ¿para qué el infierno? No, lo que está hablando Cristo es que el infierno será ese lugar donde se estará dando esa destrucción, por decirlo así, eterna, esa destrucción constante, ese castigo al pecador por su maldad. Muchos quieren decir, es que vea, la palabra infierno ahí era Cristo hablando de la Gehenna, que era un lugar conocido, por decirlo así, como el botadero municipal, un basurero, y que se hacía en aquel entonces se quemaba. Es realmente un lugar desagradable. Tenemos su origen en aquella limpia de ídolos que hizo el rey Josías. Desde ahí pueden trazar ustedes el origen de este lugar. Y ciertamente es un lugar que al leer las descripciones, espantoso. Por eso podía ser fácilmente tomado, ¿verdad?, para hablar en ese lenguaje. Donde usted iba a ver, en efecto, descomposición, llama que no se apaga, el gusano. Pero estaba Cristo simplemente utilizando ese lugar, hablando metafóricamente, no. La Biblia habla del Seol, habla del Hades, habla del infierno. Algunas veces simplemente el lenguaje puede indicar como para hablar el lugar de los muertos, pero a veces hay otros usos que no dejan lugar a duda. Hay un lugar donde Dios castigará la maldad por la eternidad. Y esto no representa ningún conflicto, sino al contrario, es la reafirmación de su santidad y de su justicia. Precisamente porque Dios es justo y es santo, que el pecado merece el castigo. Pero como de nuevo la visión amorosa o la visión de que cómo podría ser posible que Dios hiciera tal cosa prevalecen algunos, prefieren buscar cualquier otra explicación más que la Biblia nos da. Habla de ese lagar del furor de Jehová. Habla del diablo siendo arrojado al infierno, juntamente con todos aquellos cuyos nombres no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y si hay un juicio final, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos aquellos que han muerto hasta ahora no han sido destruidos. O sea, si algunos quieren hablar de destrucción, bueno, quiere decir que aún no han sido completamente destruidos, porque todavía resta ese momento en que se dará el juicio final y que serán arrojados. Si ellos quisieran decir de que es que cuando la persona muere, si no es salva, pues simplemente tanto su cuerpo como su alma son aniquilados. Como les digo, algunos buscan en esto como tratar de dar algún consuelo a las personas. Los testigos de Jehová se jactan de cómo ellos pueden dar verdadero consuelo a los padres que han perdido a un niño pequeño. O los adventistas queriendo decir de que de esta manera están como resguardando el carácter de Dios, de cómo sería posible que Dios enviara a alguien al infierno por toda la eternidad. No hay infierno. Nosotros vemos que eso no es compatible con el carácter de Dios. En particular, ustedes pueden encontrar una explicación de cómo lo entienden ellos en unos videos que llegaron a circular hace unos años, bastante famosos, y bueno, de vez en cuando siguen apareciendo. No recuerdo ahorita el nombre del pastor, pero los videos se reconocen muy fácil porque él dice que va a explicar verdades bíblicas en 2 minutos. Él anda de negro, los videos son como editados de manera muy atractiva y llama la atención porque en algunos temas parece que los explica de una manera ortodoxa. Por ejemplo, él explica por qué no hay lenguas. Él explica qué es la salvación. Pero de la misma manera viene y dice, no hay infierno. O por qué debemos guardar el sábado. Adventista. Sepan que lo mejor es no recurrir a la manera en que él argumenta otros temas, porque ciertamente está apartado de la verdad.
Recapitulando entonces, no teman a los que pueden matar solamente el cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo más que podrían hacer. Pero si usted está en el Señor, su cuerpo y su alma están resguardados. Pero Dios sigue siendo un Dios que debe ser temido. No teman a aquellos que quieren hacer mal. En el día final y en su momento oportuno, todos serán expuestos, todos los secretos será llevado a la luz. El mensaje que yo les he dado es para que lo expongan con toda libertad. En tercer lugar, dice el Señor, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Podríamos hacer la conversión de la moneda que se nos da acá, pero la idea es fácil de entender. O sea, el pajarillo aquí que se está hablando, un ave común. Imagínese usted que va a comprarse unos pollitos, ¿verdad? Y, o sea, es barato. Claro que el Señor está diciéndole 2 por un cuarto en un pasaje paralelo. Habla de que usted podía comprar hasta 5 por 2 cuartos. 2 por 1 y 5 por 2. O sea, en oferta, ¿verdad? O sea, para entender, o sea, algo que usted... El menudo. O sea, nuestras monedas de ahora, qué sé yo, 500 pesos por 1000 colones, usted se llevaba algo. Si le ponía 2000, le daba feria, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo es, aún esas aves que podrían parecer tan insignificantes, pajarillo común, es que está fallando ahorita la memoria de la traducción de esta ave en particular. En inglés se le dice el sparrow, pero cuando usted va aquí, o sea, esas palomillas, o sea, lo que sería para nosotros, ¿verdad? Entonces, o sea, eso que está ahí, usted se lo encuentra y ¿quién va a pagar por unas palomas, verdad? El punto es, el Señor cuida de ellas. Lo que para nosotros parece insignificante, el Señor cuida de ellas. Lo que para nosotros pasa desapercibido todos los días. Las hormigas que trabajan, la lagartija que pudo atrapar a su bicho, la araña que tejió su telaraña y que en efecto ese día sí comió, o la telaraña que hasta ese día le llegó porque ese día le pasaron una escoba. O sea, son todos esos eventos realmente fuera del control de la voluntad de Dios. Ven, es que nosotros no analizamos suficiente. O sea, ¿por qué nos causa risa? Porque es que lo vemos tan trivial. Y sin embargo el Señor está diciendo que aún el Padre tiene cuidado de esos pajarillos de los que nadie les importa, que los venden por nada. Pero eso no se limita ahí. Cada circunstancia que se da en nuestro planeta está en control absoluto de Dios. Aún aquellos cuyo cuerpo es matado por los enemigos del Evangelio. El Señor no está diciendo aquí, vean, como ustedes valen más que unos pajarillos, no se preocupen, no van a morir por mi causa, por eso no teman. Eso es lo que está, así no es la conclusión del pasaje. El Señor está diciendo es, no teman porque el Dios que se encarga de aún de esos pajarillos que a nadie les importa y que se venden por nada, es el mismo que cuida de ustedes. Y sepa que ustedes son más valiosos. ¿Por qué? Porque han sido redimidos. Son parte del pueblo de Dios. Son hijos del Padre. Y claramente, entonces Él tiene cuidado de ustedes. Este cuidado no está diciendo que es que no vayan a sufrir o no vayan a padecer por mi nombre, sino que el consuelo para el creyente, y de nuevo recordando la audiencia primaria para los 12 en ese momento, es, si la espada llegó a Jacobo, Dios tuvo cuidado de Jacobo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Dios, quien en su momento permitió que la espada llegara a Jacobo, fue el mismo que también libertó a Pedro por medio de un ángel para que Herodes no pudiera ponerle mano. ¿Por qué Herodes pudo poner la espada contra Jacobo y no pudo hacer lo mismo contra Pedro? Porque el Dios que los cuida más que a los pajarillos estaba cuidando su iglesia.
estaba cuidando a los suyos. Pero de nuevo, eso no significaba que no iba a venir la muerte. Pero fue eso lo peor que le ocurrió a Jacobo. Eso fue lo peor. Lo mataron a espada para estar luego en la presencia del Señor. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Como cantamos en ese himno, si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará Él de mí? Feliz cantando voy alegre. Aún vuestros cabellos están todos contados. ¿En qué cambia mi vida el que yo supiera cuántos cabellos tengo en este momento en mi cabeza? ¿Para qué llevar registro de esa información? Pero en todo momento, el Señor sabe aún cuántos cabellos tengo. No nos asombra. Pero de nuevo no lo pensamos. Es hasta motivo me acuerdo que fue motivo de risa hace muchos años cuando empezaba a asistir a la iglesia. En mi caso con el pelo colocho, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, de las cosas que uno se llega a acordar de pequeño. Yo sé que estaban enseñando en la escuela dominical este versículo porque el comentario que llegaron a hacer luego los niños que estaban ahí. Dicen, niños, Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y uno de ellos se volvió hacia mí y me dijo, pero, y sabrá de Ronnie, ¿verdad? Porque yo tengo el cabello colocho, ¿verdad? Como una especie de esas bromas crueles que hacen de pequeño, pero, o sea, ahora que yo lo pienso, yo, pero sí, es asombroso. El Señor sabe. ¿Y para qué? O sea, yo mismo no sé eso, pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. ¿Cómo realmente no lo sabrá Él cuáles son nuestras mayores necesidades? ¿Cómo vamos a dudar nosotros que el Señor realmente cuando contesta una oración y no nos da aquello que pedíamos, que Él realmente lo está haciendo porque es lo mejor para uno como su hijo? Él me está cuidando. Me cuida más, una vez más, que aquellos pajarillos que a nadie les importa, que se venden por nada. Tal conocimiento, es decir, no el conocimiento de cuántos cabellos yo tenga, porque como vemos, nosotros no lo sabemos, pero el Padre lo sabe, pero la luz de que Él me cuida de tal manera que aún conoce eso de mí, el Señor nos manda a no temer, de nuevo, primeramente a los 12, pero que podemos aplicar para nosotros, a confesarle valientemente delante de los hombres. Al que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A ellos se les mandó, porque en efecto, habían de nuevo personas que querían matarlos por confesar a Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros a veces nos hemos quedado callados o no hemos hablado como deberíamos? Por lo mismo, para no parecer ese cristiano como un cristiano repugnante, o ese cristiano fanático, ese cristiano que solamente de Cristo habla, o que no se puede hablar nada con él porque luego le sale uno con la Biblia. El que me confesare delante de los hombres. ¿Cuántas oportunidades desaprovechadas y cuánto valor realmente nosotros debemos tomar? En este contexto en el que no padecemos persecución por la causa de Cristo. Aquí no somos perseguidos. Sí, que el gobierno y que los partidos y que las guías de esto y que... Pero en eso aún no se acerca la persecución que algunos hermanos viven hoy y que han vivido muchos que nos han precedido. Y aún así, de nuevo, no recordamos lo suficiente estas palabras de Cristo. Confiéseme delante de los hombres. Que nuestro testimonio y nuestras palabras den testimonio que somos de Él.
veces por nuestra conducta, por nuestras palabras, no lo estamos haciendo. Y Cristo es claro aquí, de que obviamente distinguiendo entre lo que es esa vida que es del Señor y aquel que es de Cristo, y aquellos que viven en negación de Cristo. Pues el Señor dice, sepa que ese va a ser entonces el resultado al final. Aquellos que me confesaron delante de los hombres serán reconocidos por mí, por Cristo, en el día final. Y el que me negó, yo también le negaré. Por supuesto, uno puede decir, pero ¿qué significa eso? Que este negar, ¿cómo saber uno que es esa negación absoluta? Bueno, la evidencia siempre la podremos encontrar en el arrepentimiento, que venga después de que uno ha reconocido que no ha vivido como aquel creyente que se esperaba que tenía que ser. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que uno lee precisamente de Pedro? Que Pedro negó al Señor. ¿Pero qué pasó con él? Bueno, el Señor oró para que, ¿verdad?, para que su fe no faltara, y el Señor la restauró y Pedro se arrepintió, lloró amargamente por lo que hizo. No. Muchos de nosotros, de nuevo, ni de cerca en las circunstancias en que Pedro estuvo cuando se dio este evento triste, ciertamente, de la vida de Pedro cuando negó al Señor. Y aún así, a veces nos hemos comportado hasta más bajo que él. Pero la negación, una vez más, es aquel que de nuevo, por alguna razón puede estar cerca de la religión, por alguna razón puede estar cerca de la iglesia, queriendo obtener algunos beneficios o acallar su conciencia, pero no es una vida que realmente afirme a Cristo con palabras y con testimonio. El que confiesa a Cristo es aquel que dice, yo tomo la cruz y le sigo cada día, me niego a mí mismo y le sigo cada día. No quiere decir que no haya caídas, que no haya tropiezos, pero la convicción inquebrantable es, yo no tengo a otro donde ir, yo no tengo a otro a quien seguir, yo no tengo a otro a quien obedecer, sino solamente a Jesús mi Señor. Y no me importa lo que el mundo diga, no me importan las consecuencias que puedan venir por ello. Por eso es que debemos rogar por esa valentía del Señor. Si venido el momento esto representara tener que perder un trabajo, tener que enfrentar consecuencias familiares, no importa, porque de nuevo lo más que podrían hacerme es quitarme la vida. Y mi vida está escondida en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo temo a alguien mayor, yo temo al Señor. Oremos.